veía el nombre de la convocatoria, ¿sí? Sin paredes, y me llamaba mucho la atención esto, y inmediatamente recordé cuántas veces, y quisiera hacerles esta pregunta, o quisiera dejar esta pregunta en la mesa como para iniciar. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la expresión, la iglesia debe salir de las cuatro paredes? ¿Cuántas veces? Y creo que un sinnúmero de veces, ¿no? En muchas ocasiones hemos escuchado la misma expresión, la iglesia debe salir de las cuatro paredes. En muchos años hemos escuchado lo mismo, pero si atendemos a la realidad de la iglesia como un cuerpo compuesto por millones de miembros que operan de manera simultánea en toda la tierra, entenderemos que esta expresión salir de las cuatro paredes carece de un sentido práctico. Carece de un sentido práctico. ¿Por qué? Porque la iglesia en pleno solo permanece dentro de las cuatro paredes o dentro de un auditorio un par de horas o tal vez un poco más durante un día o 2 días de la semana. La mayor cantidad de nuestro tiempo como iglesia está dado en otros ámbitos que no tienen que ver o que no tienen directa relación con la congregación o con el auditorio. Por ejemplo, usted me va a dar la razón que la mayor cantidad de tiempo que pasamos como iglesia o que invertimos, la mayor cantidad de tiempo es en nuestra casa, en nuestros hogares. También en nuestros trabajos, en las universidades, en los colegios. De tal manera que el tiempo en donde nosotros dedicamos, el tiempo que le dedicamos a estar dentro del auditorio, es creo que de los tiempos menores o de los tiempos más escasos de nuestra realidad como iglesia. Entonces, cuando entendemos esto, que la iglesia todo el tiempo, 24/7, está permeando distintas áreas de la sociedad, también entendemos que esta expresión salir de las cuatro paredes carece de un sentido práctico. La iglesia no necesita salir de las cuatro paredes. La iglesia necesita entender que es iglesia y que en todo tiempo debe permear como la levadura que afecta a toda la masa. La iglesia debe permear en todas las áreas de la sociedad. La iglesia debe funcionar no solo en el auditorio, la iglesia debe funcionar en los hogares, en las universidades, en las plazas, en los parques, en todo ámbito en donde por la gracia de Dios tenemos una administración. Entonces, si no son cuatro paredes, no son las cuatro paredes del auditorio lo que nos impide funcionar como iglesia. Pero si no son las cuatro paredes, ¿qué es lo que nos impide avanzar como iglesia? Quisiera dedicar el tiempo que me ha sido dado a poder visualizar, poder reconocer los estorbos que nos impiden avanzar como iglesia y que nos impiden cumplir con la misión que el Señor nos dio, llenarlo todo con el evangelio, llenarlo todo de la gloria de Dios. Lo que impide entonces el avance de la iglesia en las naciones, lo que impide el avance del evangelio en la tierra, no es una estructura externa. Jamás ninguna estructura externa, ninguna oposición externa ha logrado frenar el evangelio. Ningún imperio, ningún gobierno, nada que venga de afuera puede detener a la iglesia. Jesús lo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni el Hades, todo ese sistema de corrupción, de muerte, de violencia ha podido detener y jamás podrá detener el avance de la iglesia. No son las cuatro paredes del edificio, no es una estructura externa lo que puede impedir el avance del evangelio. Lo que frena el avance del evangelio son estructuras que tenemos en nuestro interior y que necesitan ser derribadas por la verdad. Esa estructura sí puede represar los ríos de agua viva que están contenidos en nuestro interior y que deben fluir desde adentro hacia afuera hasta llenarlo todo del conocimiento de la gloria de nuestro Señor.
Lo que impide el avance del Evangelio es una estructura interna, una estructura de egoísmo, de la que necesitamos experimentar una libertad. Es lo que el Señor nos advierte eh, en estas palabras. Necesitamos experimentar una libertad de una vana manera de vivir, de una manera de vivir en donde estamos enfocados en nuestros propios asuntos, en donde estamos enfocados en nuestras necesidades temporales, y eso es lo que realmente aprisiona el Evangelio en nosotros. Eso es lo que realmente impide que compartamos el Evangelio con otras personas. Lo que necesitamos no es salir de las cuatro paredes. Lo que necesitamos es salir de nuestro egoísmo. Quisiera proponerles una manera de examen, ¿sí? ¿A cuántas personas hemos visto hoy que sabemos que no son creyentes? ¿Cuántos inconversos pudimos hoy compartir tal vez un café con ellos, un taxi con ellos, compartir tal vez en la oficina un momento en el trabajo con ellos y no les predicamos el Evangelio? ¿Con cuántas personas tuvimos la oportunidad esta semana de predicarles la buena nueva de salvación y no lo hicimos? Y cada uno de nosotros puede tener una excusa, cada uno de nosotros puede tener una razón, pero lo cierto es que hay una gran cantidad de personas con las cuales compartimos el día a día. Y si nosotros no salimos de nuestros propios asuntos o de nuestras propias necesidades o de lo que creemos importante para nosotros, lo cierto es que ese sistema de pensamiento o esa vana manera de vivir terminará aprisionando el Evangelio, represando el río de agua viva que hay en nosotros y que debe fluir hacia afuera. ¿Cuántas personas hoy tuvimos la oportunidad de compartir con ellas y no entendimos que están muertas? Si no tienen a Cristo, están muertas. Si no tienen a Cristo, no tienen vida. Y tal vez en el día a día no reconocemos la condición del ser humano sin Cristo. Tal vez olvidamos que esa persona con la que hoy compartimos en la oficina puede tener una vida biológica, una vida que es temporal, pero no tiene la vida eterna. Hoy vimos seguramente muy cerca cadáveres, gente muerta con la cual compartimos. Y la única institución, la única y la única esperanza que esa persona tiene es que le podamos compartir el Evangelio. La iglesia es la única institución que puede hacer algo delante de esta condición de muerte espiritual de la humanidad. Somos nosotros, no es una ONG. Dios no le dio este encargo a los ángeles, Dios nos dio este encargo a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo compartir el Evangelio en el día a día, en lo cotidiano? No estoy hablando de un domingo detrás de un púlpito. No, estoy hablando en lo cotidiano, en el día a día. ¿Qué es lo que nos está impidiendo que estos ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior terminen inundando nuestras ciudades? Lo que impide el avance del Evangelio en las naciones no son los auditorios, es nuestra vana manera de vivir. Es una estructura interna que necesita ser derribada para que el Cristo que habita en nosotros pueda ser conocido, manifestado hacia afuera. Esas estructuras de egoísmo hacen que el hombre, incluso los creyentes, conciban al Evangelio como un instrumento humano para salvarse a sí mismo y no como un instrumento divino para salvar al mundo. El Señor Jesucristo no vino para salvar el mundo que yo amé. El Señor vino a la cruz para salvar el mundo que el Padre amó. Y ese mundo es más grande que nuestro mundo. Ese mundo es más grande que lo que a mí me importa. Ese mundo es más grande que mi congregación o que mi red apostólica. Ese mundo es mucho más grande que mis intereses personales o ministeriales. Necesitamos entonces no derribar las cuatro paredes del auditorio, necesitamos derribar las paredes que aprisionan el Evangelio dentro de nosotros.
esa gran comisión que el Señor nos entregó no empieza saliendo de una nación a otra, no. La gran comisión inicia cuando salimos de nuestros intereses personales, de nuestros intereses ministeriales, para que podamos atender como cuerpo el interés que gobierna nuestra cabeza, que es Cristo, para que podamos responder en obediencia al interés de Dios. El Señor Jesucristo, una vez resucitado, le dio un mandato a los discípulos. Este mandato parte de toda autoridad que le fue dada a él. Él dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La responsabilidad que tenemos como iglesia no es llenar un auditorio. La responsabilidad de la iglesia es llenarlo todo del conocimiento de Cristo. Todo lo que esté a nuestro alcance debe ser llenado por el conocimiento de la gloria de Dios. Y para eso trabajamos, para eso nos esforzamos, para que Él sea conocido. ¿Cuáles son algunos de los contrastes? No sé, Apóstol, yo hice si voy a tener tiempo de compartirlo todo, pero vamos a avanzar hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Hasta donde ustedes nos permitan. ¿Cuáles son algunos de los contrastes que podemos ver entre la iglesia de las cuatro paredes? Hablando obviamente no de estructura externa, sino de una estructura interna, de la iglesia de las cuatro paredes y de la iglesia del reino. ¿Cuáles son las diferencias, los contrastes que pueden existir, que podemos nosotros evidenciar entre la iglesia de las cuatro paredes, la iglesia que se encierra en sí mismo, la iglesia que se encierra en sus propios intereses y la iglesia que responde al interés de Dios, la iglesia del reino? Bueno, ustedes podrán seguramente encontrar muchos contrastes, pero quisiera proponerles algunos de ellos. Entonces, en primer lugar, los creyentes de la iglesia de las cuatro paredes, los creyentes de la iglesia de las cuatro paredes, van a la iglesia, van a la iglesia. Los creyentes del reino se saben iglesia. Los creyentes de la iglesia de las cuatro paredes van a la iglesia. Los creyentes del reino se saben iglesia. No es un juego de palabras, no es solamente dos expresiones similares, son dos pensamientos completamente distintos, dos sistemas de pensamientos completamente distintos. Si nosotros seguimos creyendo que vamos a la iglesia como un lugar físico a donde me traslado, entonces creeré que soy iglesia durante mi permanencia en ese lugar. Y cuando salimos de ese lugar, entonces ya no funcionamos como iglesia y ese es un grave error que debemos corregirlo. En un momento de la historia, descuidamos el diseño de Dios para la iglesia y empezamos a creer, empezamos a entender que en la iglesia es el lugar donde vamos el domingo, el auditorio en donde de alguna u otra manera me vincula, ¿sí?, a otros creyentes. Y eso no es iglesia. Y la iglesia no es un lugar físico o inerte. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es una familia, es un cuerpo al cual pertenezco 24/7 y en el cual funciono todos los días de la semana. El decir vamos a la iglesia es la evidencia de que todavía estamos atrapados dentro de una mentalidad de iglesia como edificio al que voy y no a un organismo vivo al que pertenezco. Por eso es que como pastores a veces no entendemos esto, ¿verdad? ¿Cómo es que hay gente que un día está y al otro día ya no lo vemos? Claro, porque entendió iglesia como algo externo. Sí, como entendió iglesia como un lugar a donde voy o puedo dejar de ir. El resultado de seguir abrazando esta forma de pensamiento es que limitamos el accionar de la iglesia a reuniones dominicales. Y déjeme decirle algo, lo más importante en la iglesia no es la reunión de domingo.
No nos preparamos para la reunión de domingo, no, nos preparamos para manifestar un reino todos los días de nuestra vida. Nos capacitamos para que el Rey sea expresado, sea manifestado a través nuestro cada día, en todo ámbito, en todo lugar, en todo tiempo. Cuando entendemos iglesia con una estructura externa, limitamos el accionar de la iglesia a reuniones esporádicas, a reuniones periódicas, ¿sí? Pero no a una manifestación constante de la vida de Cristo en nosotros. En lugar de que la iglesia pueda funcionar en todo tiempo y en todo lugar, limitamos a la iglesia a ciertos momentos de nuestra semana. El icono, hay un icono en su celular, si usted puede hacer el experimento ahora o luego, si usted puede tomar su celular y escribe la palabra iglesia en el WhatsApp, usted se va a dar cuenta que aparece un icono en su celular, ¿verdad? Ese icono es una edificación, es un edificio con una cruz encima. Ese icono, esa figura, esa imagen no es inocente. Ese icono representa lo que el mundo entiende por iglesia. Lo que el mundo entiende por iglesia. Esa es la función de un icono, reemplazar la palabra. Es decir, cuando usted pone una palabra en su WhatsApp, escribe una palabra, sale un icono que reemplaza la palabra, porque lo que entiende el diseñador de ese programa es que esa figura reemplaza o define la palabra. Entonces, lo que el mundo cree acerca de la iglesia es exactamente eso. Iglesia es un edificio al cual podemos ir. Es un edificio al cual puedo ir o puedo dejar de ir. Pero el problema no es que el mundo piense eso acerca de la iglesia. El problema es que la iglesia piensa eso acerca de la iglesia. Y si nosotros no definimos claramente lo que es la iglesia, ¿cómo podemos funcionar como iglesia? El mundo cree que eso es iglesia porque la iglesia le ha modelado eso al mundo. ¿Sí? Esa imagen no podrá ser reemplazada por una declaración o por un comunicado, ¿no? O por un concepto. Esa imagen solo podrá ser reemplazada cuando la iglesia manifieste la verdadera figura, la verdadera imagen de lo que significa ser iglesia. Punto 2. La iglesia de las cuatro paredes concentra su energía en la reunión dominical. La iglesia de las cuatro paredes concentra su inversión, su fuerza en la reunión dominical. Es el punto más alto de la iglesia de cuatro paredes, la reunión de domingo. Su inversión, su fuerza, su energía está en la reunión de domingo. La intención es que la gente que vaya a la reunión de domingo tenga una experiencia que lo invite a volver el siguiente domingo. Ese es el énfasis de la iglesia de las cuatro paredes. Hacer vivir una experiencia que cautive al auditorio. Mientras que la iglesia de reino concentra su energía, concentra sus recursos, no en una reunión dominical, sino en equipar, en discipular, en entrenar, en capacitar a los creyentes para que puedan funcionar 24/7. No es para que vengan el siguiente domingo, no, es para que puedan funcionar de lunes a domingo, para que puedan expandir un reino en todas las áreas en donde se desenvuelven. Entonces, la iglesia de reino no solo trabaja para tener una buena experiencia dominical, sino que equipa a los santos para la obra del ministerio, tanto dentro como fuera del auditorio, con una salvedad. La obra del ministerio, ¿sí?, en su gran parte no está dentro del auditorio, sino fuera. La obra del ministerio
¿sí? Funciona en gran manera. La mayor cantidad de horas que le puedo dedicar a la obra del ministerio no están dentro del auditorio, sino fuera de él. Cometemos un gran error como pastores en tratar de limitar a los hermanos, limitar a los santos, ¿sí? En la obra del ministerio. Si nosotros consideramos que la obra del ministerio es solo lo que pasa dentro del auditorio, amados, tendremos hermanos que viven de una manera dentro del auditorio y que viven de otra forma por fuera de él. Tendremos hermanos que pueden ser útiles para la labor la labor que conlleva el sostener un auditorio, sostener una reunión de domingo, pero extremadamente inútiles en la labor de expandir el reino en nuestras ciudades. Nuestro trabajo no es preparar gente solo para la reunión de domingo. Nuestro trabajo es entrenarlos para que se expanda un reino en nuestra ciudad. Venga por favor Romanos capítulo 15 y verso 17. Romanos capítulo 15 y verso 17 dice: por lo tanto, dice Pablo, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo no tenía en su mente llenar un auditorio. Pablo no tenía esas estructuras que a veces se levantan en nuestro pensamiento como ministros. No. La mentalidad de Pablo se ampliaba a todo el mundo conocido en aquel entonces. Se está entendiendo que la limitante no es el auditorio, la limitante no está en las cuatro paredes, la limitante está en nuestra mente. Necesitamos definir para qué trabajamos. Si trabajamos para llenar el auditorio o si trabajamos para llenar el mundo del Evangelio de Cristo. Número 3. En la iglesia de las cuatro paredes, solo unos cuantos obreros trabajan en la obra del ministerio. En la iglesia de las cuatro paredes, solo unos cuantos obreros trabajan en la obra del ministerio. En la iglesia del reino, todos los creyentes están equipados y activados para trabajar en la obra. En la iglesia del reino, todos los creyentes están equipados y activados para trabajar en la obra. En el reino no existe desempleo. En el reino lo que existe es obreros activos y obreros inactivos. ¿Sí? No hay desempleo. Y las personas que entran a una congregación como la nuestra necesitan entender que desde el mismo momento que ellos reconocieron a Cristo como su Señor, ya tienen trabajo, ya tienen una participación en la obra. Pero necesitan entender también que tal vez nunca tengan una responsabilidad detrás de un púlpito, tal vez nunca tengan la responsabilidad en el ministerio de la palabra cantada, pero siempre van a tener una responsabilidad en su hogar, en su oficina, en su trabajo, en su universidad, de representar a Cristo. ¿Sí? Efesios 4:11 en adelante dice el apóstol Pablo: y él mismo constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio nunca fue concebida exclusivamente para las gracias ministeriales. Hoy vemos muchos pastores cansados, agotados, desgastados por la obra del ministerio, sencillamente porque no entendieron que la obra del ministerio no es para unos cuantos, sino para todos los santos.
La obra del ministerio es para todos los santos. Nuestro trabajo no es hacer toda la obra. Nuestro trabajo es perfeccionar a los santos, porque de los santos es la responsabilidad de la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra como gracias ministeriales, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Preparar, equipar, perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio pueda ser cumplida. La obra necesita de obreros. La obra necesita de obreros y esos obreros están a nuestro alcance. Esos obreros están sentados en nuestras sillas del auditorio y muchas veces no los vemos. Muchas veces no entendemos que si el Señor nos ha confiado una obra es porque Él ya determinó obreros, es porque Él ya asignó obreros para esa obra. ¿Sí? Hoy tenemos auditorios llenos de gentes que en lugar de ser entrenados para que sean enviados como obreros, están siendo entretenidos para retenerlos dentro del auditorio. Hay congregaciones en donde tenemos 5, 6. Pude visitar hace un tiempo una congregación en donde habían 12 pastores sentados ahí. Y el pastor principal me decía, bueno, ellos predican una vez cada cierto tiempo. 12 pastores. O sea, el mejor de los casos, uno predica cada 3 meses. Y hay tantos lugares en donde rogarían para que alguien les predique el evangelio. Y nosotros a veces tenemos esos obreros sentados en nuestras reuniones de domingo. ¿Qué sucedería en nuestras ciudades si todas esas personas entendieran que la mayor parte de la obra del ministerio está allá afuera? ¿Cuántos obreros hay aquí solamente en esta sala, solamente en esta mesa, en esta transmisión? A veces creo que la cosecha no se pierde por falta de obreros, sino porque los obreros están siendo entretenidos en nuestras congregaciones. Número 4. En la iglesia de las 4 paredes, solo los ministros pueden entender y predicar la palabra. En la iglesia de las 4 paredes, solo los ministros entienden y predican la palabra. Pero en la iglesia de reino, todos los santos son equipados, son preparados, entrenados para interpretar y predicar de manera precisa la palabra de Dios. En la iglesia de las 4 paredes, solo unos cuantos, solo los ministros, ¿sí? Entienden y predican la palabra. Pero en la iglesia del reino, todo obrero, todo santo es un ministro competente del nuevo pacto. En la iglesia de la caja se enseña a la gente a depender del hombre de Dios. Se enseña a la gente a depender del hombre de Dios. La voz del pastor es la voz de Dios. Amados, nosotros no somos la voz de Dios. No, después de la cruz ya Dios no se comunica con el pueblo a través de un intermediario. Después de la cruz ya Dios se comunica con su pueblo directamente por el Espíritu Santo. Nosotros no somos la voz de Dios delante del pueblo, no. Tenemos una responsabilidad mayor que los congregados, tenemos una responsabilidad mayor que ellos, sí, pero no somos la voz de Dios para ellos. Es el Espíritu Santo el que debe guiarlos a toda verdad. En la iglesia del reino, el enfoque es enseñar a todos los creyentes a interpretar por el Espíritu la palabra para que puedan alimentarse por sí mismos y dar alimento a otros. Número 5. No sé, yo estoy seguro que ustedes recuerdan la historia de Moisés y el suegro, ¿verdad? El suegro le dice a Moisés,
estás actuando como un loco, lo que estás haciendo no es sensato. Tú estás tratando de resolver los asuntos de todo el pueblo y lo que necesitas es organizarlos en grupos, ¿sí? Levantar líderes sobre ellos para que ellos puedan ayudarte con esa carga. Pero déjame decirle algo, esa administración es buena para el viejo pacto, pero para el nuevo pacto no es la correcta. El nuevo pacto tiene una gran diferencia, es mucho mejor, es mucho mayor, porque ahora cada creyente, cada hijo de Dios, cada santo tiene la voz del Espíritu Santo en ellos. Nuestra labor no es resolverles los problemas a ellos, nuestra labor no es guiarlos hacia nosotros, nuestra labor es desarrollar en ellos la dependencia del Espíritu Santo, desarrollar en ellos la dependencia, la capacidad auditiva para que puedan ser guiados por el Espíritu a toda verdad. Eso va a traer descanso a muchos ministros. No estamos llamados a decirles lo que Dios ha hablado de ellos. Estamos llamados a confirmar esa palabra por medio de las Escrituras. Número 5. En la iglesia de las cuatro paredes, los líderes son entrenados para predicar el evangelio. Los líderes son entrenados para predicar el evangelio dentro de un auditorio. En la iglesia del reino se entrena a todos los santos para que puedan predicar y vivir el evangelio en todos los ámbitos en donde se desarrollan. La iglesia de las cuatro paredes, los líderes son entrenados para predicar el evangelio dentro del auditorio. En la iglesia del reino, todos los santos son preparados para predicar y vivir el evangelio, ¿sí? En todos los ámbitos en donde se desarrollan. El evangelio la predicación del evangelio no depende de la habilidad o del carisma o de la elocuencia de un predicador, no. El evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No podemos reducir el evangelio a un sermón de domingo. El evangelio es mucho más que eso. El evangelio es la expresión constante de la vida de Cristo en nosotros. Si a un santo se le reveló Cristo, está listo para predicar el evangelio en las esferas en donde ese creyente se desarrolla, se desenvuelve. En la iglesia de la Caja, solo un pequeño porcentaje de personas son entrenadas para convertirse en ministros de tiempo completo. En la iglesia de la Caja, solo un pequeño grupo de personas son entrenadas para convertirse en un ministro de tiempo completo. En la iglesia del reino, todos los santos son entrenados como ministros competentes de un nuevo pacto. Somos ministros a tiempo completo. Estemos ejerciendo o no la labor ministerial dentro del auditorio. Todos los santos son ministros. Y ese es el entendimiento de la iglesia del reino. Todos somos ministros y todos somos ministros a tiempo completo. En la iglesia del reino, el enfoque es equipar al 100% de los santos para que hagan del evangelio su única y verdadera profesión. Su única y verdadera profesión. Ya sea en forma de médico, ya sea en forma de ingeniero, ya sea en forma de arquitecto, el evangelio es la profesión que sostiene a los santos. El evangelio es la profesión no que sostiene solo al pastor, sino que sostiene a toda la iglesia. El médico debe entender que esa carrera universitaria que estudió es solo un vehículo, es solo un medio, no un fin. A través de su profesión, el evangelio de Cristo debe ser predicado. El ingeniero debe saber que construir y levantar casas solamente es un medio que colabora o que debe colaborar para la edificación de la casa de Dios.
Gran parte de nuestros hermanos considera que la obra del Señor, lo que ellos pueden hacer por la obra del Señor es asistir a las reuniones que tenemos como congregación. Es participar de una u otra actividad dentro del auditorio. Gran parte de los congregados sinceramente piensa eso. No sé si usted ha visto, pero yo lo veo acá en muchos casos. Hay gente que está frustrada porque quiere dejar su profesión para servir al Señor. Gran parte de los santos cree eso. Otra parte dice, bueno, yo no puedo servir al Señor porque estoy muy ocupado atendiendo mi profesión, atendiendo mi familia, como si estuviera separada esas áreas de nuestra vida del servicio a Dios. Y si bien es cierto, las reuniones de carácter formativo, las actividades congregacionales son parte de la obra del Señor, no podemos reducir la obra del Señor a lo que sucede dentro del auditorio. La obra del Señor es su propósito eterno y ese propósito debe convertirse en nuestra verdadera profesión. Una profesión a la que debemos dedicarle todos los días de nuestra vida. En la congregación o donde sea que estemos. ¿Qué pasa cuando la iglesia reduce el ámbito, el escenario de la obra de Dios? Lo que está en riesgo es la productividad que la iglesia tiene. ¿Qué pasaría si una industria, no sé, allá en Venezuela la industria petrolera, creo que es una de las más reconocidas, ¿verdad? Creo que Venezuela es una de las principales reservas de petróleo en el mundo. Espero que todavía lo sea. ¿Qué pasa si la industria petrolera trabajara solamente un día a la semana? ¿Y qué pasaría si trabaja en ese día solamente 2 horas? Todo ese potencial, todo ese reservorio, ¿sí? No podría explotarse de la mejor manera. Habría un potencial, pero no podrían disfrutar de ese potencial porque no hay productividad. Ahora imagínense, si ustedes son, como venezolanos, son una de las mayores reservas de petróleo en el mundo. Ahora, vean el potencial que hay en la iglesia. Antiguamente se calculaba la riqueza de los hombres por la tierra, por la cantidad de tierra que tenía y por la riqueza que había en esa tierra. Ahora, eso es en lo natural. Si vemos en lo espiritual y entendemos que nuestra tierra es Cristo, ¿cuánta riqueza podríamos nosotros extraer de él? ¿Cuánto podríamos estar explotando de él? Pero si nosotros consideramos que nuestra labor en la obra del Señor se restringe a un día a la semana, por más riqueza que haya en Cristo, no seremos productivos. No seremos productivos. ¿Sí? ¿Se entiende, amados? Entonces, el principal obstáculo para el avance del evangelio es la falta de productividad de la iglesia. Es la falta de productividad de la iglesia. No es un gobierno de turno, no es un demonio, no. Es la falta de productividad de los hijos de Dios. Una obra que demanda una productividad de 24 horas al día y de 7 días a la semana está limitada a unas pocas horas durante la semana. ¿Sí? Véalo de esta manera. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una red de mercadeo? ¿Sí? ¿Se entiende red de mercadeo? Es como esas invitaciones que a veces le hacen a uno, ¿no? Si usted trae a 2 amigos o 2 personas que usted conozca, entonces usted puede hacer un grupo y se forma algo piramidal. ¿Por qué estas redes de mercadeo tienen tanto éxito en nuestras naciones? ¿Por qué mucha gente se multinivel, apóstol, amado, sí,
¿Por qué estos multiniveles, estas redes de mercadeos tienen mucho éxito en nuestras naciones? ¿Sabe por qué? Entre varias razones, ¿no? Porque aquel que entra en este multinivel o en este sistema de mercadeo no solo es un consumidor, sino que es parte del proceso de mercado, es parte del proceso del mercadeo. Sí, por eso es que hay gente que entra en estos multiniveles y se vuelve altamente productivo, porque no solo es un consumidor del producto, sino porque es parte del proceso productivo, es parte del proceso de mercadeo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos gente en nuestras congregaciones que solo piensa como consumidores del evangelio, lo que está en riesgo es la productividad de la iglesia. ¿Sí? Lo que está en riesgo es la productividad de la iglesia, porque esas personas son clientes. Tienen mentalidad de clientes, no mentalidad de ministros. Vienen a nuestras reuniones con la mentalidad, con el pensamiento de ¿qué tienes para mí? Con el pensamiento consumista. Pero cuando somos parte del proceso productivo, del sistema de mercadeo, ¿sí? Ya la mentalidad de consumidor es desplazada, es trastornada, ¿sí? Por una mentalidad altamente productiva. Entonces, mi mentalidad ya no está solo en consumir el producto, sino en atraer a otros para que el mercado se expanda y el producto pueda llegar a muchas más personas. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me acerco al evangelio, yo puedo acercarme con la mentalidad de consumista, pero en la medida del tiempo voy entendiendo que yo soy parte del proceso de mercadeo de este negocio llamado el reino de Dios. ¿Sí? Y el Señor lo entendía muy bien, por eso es que antes de la cruz, Él les dio pescado a sus discípulos, pero después de la cruz les enseñó a pescar. Porque el consumidor no tiene el interés en ser parte de la operación, solo participa de los beneficios del producto, pero no participa de sus ganancias. ¿Sí? Entonces el Señor no nos enseñó solo a ser consumidores del evangelio, sino a ser parte de la expansión de este reino. Amén, ¿se está entendiendo? ¿Sí? Entonces, número 6. Es bastante frío enseñar así de forma virtual, pero confío en que la palabra se esté abriendo paso, ¿no? Número 6. En la iglesia, tal vez vamos a llegar hasta el punto 10, si me permite. Tenemos 20 puntos, pero si llegamos al 10, creo que habríamos avanzado algo. Número 6. En la iglesia de las 4 paredes, solo se celebra el domingo como día sagrado. En la iglesia del reino, todos los días celebramos a Dios porque todos los días son sagrados. Todos los días, sí, son de Dios y para Dios. En las iglesias centradas en el reino, cada día es visto como una oportunidad para glorificar a Dios. Cada día es una oportunidad para glorificar a Dios. Número 7. En la iglesia de las 4 paredes, la misión se limita al domingo. En la iglesia del reino, la misión es 24/7. Es 24/7. Número 8. En la iglesia de las 4 paredes, la mayor inversión de riqueza es destinada para edificar auditorios. En la iglesia de las 4 paredes, la mayor cantidad de inversión es destinada a la edificación de un auditorio. En la iglesia del reino, la mayor cantidad de inversión, de tiempo, de recursos, de esfuerzo, será destinada a la edificación de los santos. Necesitamos definir
identificar en qué nos vamos a invertir. Jesús no dejó 12 edificios. Jesús dejó 12 apóstoles, 12 discípulos. Personas que podían reproducir su testimonio, ser sus testigos en las naciones. Los edificios son necesarios, son importantes, pero son solo una herramienta, no el fin por el cual trabajamos. Y hoy vemos muchos pastores endeudados, congregaciones endeudadas, porque han puesto su mirada, su meta en el auditorio y no en la edificación de los santos. Necesitamos saber en qué nos vamos a desgastar. La iglesia de la caja se diezma, se ofrenda, se pacta. La iglesia de las cuatro paredes se diezma, se ofrenda, se pacta para levantar un edificio. En la iglesia del reino se invierte para el avance del evangelio en la tierra, para edificar a los santos, para la obra del ministerio. De los ingresos que tenemos como congregación, ¿cuánto de esos ingresos van para el edificio y cuánto de esos ingresos va para la edificación de los santos? Necesitamos hacer esa operación. De nuestro, si nosotros recibimos cada mes un extracto de nuestra tarjeta de crédito, un extracto de nuestra cuenta, ¿cuánto va para lo material, cuánto va para lo temporal y cuánto va para lo que es eterno? ¿Cuánto va para edificar lo temporal y cuánto estamos invirtiendo para edificar aquello que es eterno? Si nosotros logramos ver esa operación, el resultado de esa operación, entonces entenderemos en dónde está puesta nuestra mirada, dónde está puesto nuestro interés. ¿Sí? A la iglesia no se le dio la responsabilidad de levantar edificios. A la iglesia se le dio la responsabilidad de discipular a las naciones. La casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios es la iglesia, los santos. No hay gloria en un edificio. Como iglesia podemos seguir invirtiendo más en un edificio que en la edificación de los santos. Como iglesia podemos seguir invirtiendo más en auditorio que en la casa de Dios. Pero debemos entender y recordar que el último edificio en donde Dios manifestó su gloria fue destruido por Roma, y la razón por la que Roma pudo destruir ese edificio es porque ya Dios no estaba ahí. Ya Dios no manifiesta su gloria en edificios hechos por manos de hombre. Él no vive ya ahí. A nosotros se nos comisionó a edificar la casa de Dios, y la casa de Dios no es hecha por piedras inertes, sino edificada por piedras vivas. Número, ¿qué estamos? Mire lo que dice Pablo. Dice Colosenses capítulo 1 y verso 28. Colosenses capítulo 1 y verso 28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de la predicación de Pablo? ¿Cuál es el fin de la obra de su ministerio? ¿Para qué? Para presentar a todos perfectos en Cristo. Y miren lo que dice el verso 29. Con este fin yo trabajo. Con este fin yo trabajo. No solo es necesario trabajar, es necesario identificar el fin por el cual trabajamos. Con este fin yo trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que opera en mí. Pablo dice, por esto me desgastaré, por esto yo estoy dispuesto a sufrir dolores de parto, para haber formado a Cristo en ustedes. Nosotros no solo necesitamos saber que debemos trabajar, necesitamos saber en qué nos vamos a invertir, en qué nos vamos a desgastar y cuáles van a ser los sufrimientos que nos vamos a permitir tener. Si nosotros estamos sufriendo por un edificio que en el tiempo se puede caer, se puede colapsar o de pronto se nos puede quitar,
estamos identificando mal la causa por la que estamos llamados a sufrir. El Evangelio es una causa que demanda trabajo y demanda sufrimiento y demanda inversión, pero necesitamos identificar en qué nos vamos a invertir. ¿Por qué causa vamos a sufrir? ¿La edificación del auditorio o la edificación de los santos? Número 9. En la iglesia de las cuatro paredes, el santuario es el auditorio. En la iglesia de las cuatro paredes, el santuario es el auditorio. En la iglesia del reino, el santuario es el mundo. En la iglesia de las cuatro paredes, el santuario es el auditorio. En la iglesia del reino, el santuario es el mundo. El mundo debe conocer al Señor. Toda rodilla debe ser doblada. Toda lengua debe confesar su nombre. La creación entera debe alabar al Señor. La iglesia del reino ve el mundo, la tierra, la creación como el santuario, en donde todos deben alabar al Señor. En la iglesia de las cuatro paredes, el santuario solo es el lugar en donde nos reunimos el domingo. Colosenses capítulo 1 y verso 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Por medio de él y para él. Y número 10. Número 10. La iglesia de las cuatro paredes depende de un edificio para funcionar. La iglesia de las cuatro paredes depende de un edificio para funcionar. La iglesia del reino opera en todos los santos para funcionar. Si el día de mañana los edificios se cerrasen, así como sucedió en la pandemia, ¿qué pasaría con nuestras congregaciones? ¿Qué pasaría con lo que llamamos nuestro culto o nuestras reuniones? Si el énfasis de la congregación está en la reunión del auditorio, tendríamos graves problemas. Pero si el énfasis está en la operatividad de la vida del Espíritu en los santos, no habría problema. Seguiríamos funcionando como iglesia y el evangelio seguiría avanzando. Es la verdadera medida de nuestra efectividad como iglesia. No es cuántas personas logramos reunir un domingo. No es cuán grandes son nuestros auditorios, sino cuánto de Cristo está siendo expresado en la vida de los santos, en todas las esferas en donde ellos se desenvuelven. Cuánto de Cristo podemos ver en la vida de los santos, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. Así sabremos entonces que el reino de Dios está avanzando en nuestra ciudad, en nuestras naciones. Solo voy a enunciar algunos de los puntos que no vamos a poder compartir para que ustedes lo puedan profundizar luego. Número 11, la iglesia de las cuatro paredes. En la iglesia de las cuatro paredes, Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador, sí, de las ovejas. Es el pastor de las ovejas. Sí, es una iglesia que tiene pensamiento de redil y no de reino. La iglesia de las cuatro paredes, Jesús es el pastor de las ovejas. En la iglesia del reino, Jesús no solo es el pastor de las ovejas, sino es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Señor de toda la creación y no solo el pastor de un redil. Número 12,
En la iglesia de las cuatro paredes, los creyentes se reúnen para escapar de sus problemas. En la iglesia de las cuatro paredes, la iglesia o los creyentes se reúnen para escapar de sus problemas. En contraste con esto, en la iglesia del reino, los creyentes, los santos se reúnen para convertirse en solucionadores de problemas. Los creyentes se reúnen para convertirse en solucionadores de problemas. La iglesia del reino es una solución divina a las crisis que el mundo enfrenta. De nuestras congregaciones deberían salir las soluciones que necesitan nuestras ciudades. No nos reunimos para escapar de los problemas del mundo. Nos reunimos para entrenarnos, para convertirnos en la solución de los problemas del mundo. Es desde la iglesia donde debe surgir las respuestas que el mundo espera recibir. Desde la iglesia. No nos reunimos para hacer oposición a un sistema de gobierno del mundo. No, nosotros no somos oposición. Somos gobierno. El tema es que nuestro gobierno no es de este mundo. Es superior a este mundo. ¿Sí? Número 13. La iglesia de las cuatro paredes se centra en llevar a la comunidad a un edificio. Se centra en llevar a la comunidad a un edificio, a una reunión de domingo. La iglesia del reino se centra en enviar a los santos a servir a la sociedad. La iglesia tiene estas dos dinámicas. Es centrífuga y centrípeta. Por una puerta entran aquellos que necesitan ser salvos, pero por la otra puerta salen obreros aprobados para expandir el reino. Debe estar siempre esta dinámica en la iglesia. Por una puerta entran los que necesitan ser sanados, los que necesitan ser restaurados, pero por la otra puerta salen los que ya están perfeccionados en Cristo para toda buena obra. Número 14. En la iglesia de las cuatro paredes, los dones del Espíritu operan solo durante la reunión de domingo, pero en la iglesia del reino, los dones del Espíritu operan cada día, en todo lugar. Número 15. Cuando Pablo dice esto en Corintios, cuando Pablo dice, si alguno tiene salmos, si otro tiene palabra de sabiduría, si otro tiene una enseñanza, si otro tiene palabra profética, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de reunión está hablando? Pablo no está hablando de la reunión de domingo. Imagínense cuánto durarían nuestras reuniones de domingo si le damos a cada uno el tiempo para que el uno traiga el salmo, el otro traiga la palabra profética, el otro traiga la enseñanza. No saldríamos de ahí el domingo, saldríamos de ahí el lunes. Entonces Pablo está describiendo otro escenario. Pablo está describiendo un escenario como el del hogar, en donde las reuniones son más reducidas, pero ahí está la operatividad del Espíritu Santo capacitando a todos los santos para la labor del ministerio a través de los dones del Espíritu. O sea, los dones del Espíritu no deberían fluir solo en unas cuantas personas y solo dentro del auditorio. No, los dones del Espíritu deberían fluir en todos los santos y en todas las esferas en donde ellos se desarrollan. Número 15. En la iglesia de las cuatro paredes, la predicación se centra en las experiencias sensoriales. Las predicaciones son motivacionales, pero en la iglesia del reino la predicación se centra, ¿sí?, en conocer a Cristo. En conocer a Cristo. La predicación se centra en la persona de Cristo, no en el auditorio, no en las personas que se congregan en un auditorio. Número 16. En la iglesia de las cuatro paredes, la gente se reúne para ser entretenida. En la iglesia del reino, la gente se reúne para ser equipada y entrenada para que finalmente pueda ser enviada, movilizada
para la expansión del reino. Número 17. En la iglesia de las cuatro paredes, los líderes son llamados a pastorear una congregación. En la iglesia de las cuatro paredes, los líderes son llamados a pastorear una congregación. En la iglesia del reino, los líderes son llamados a pastorear una ciudad. A pastorear una ciudad. No somos pastores de congregaciones tan solo, somos pastores de ciudades. A nosotros se nos va a pedir cuentas no solo por el redil, sino por la ciudad en donde estamos. Número 18. La iglesia de las cuatro paredes es mística. Se distancia de la sociedad, se aísla de la sociedad. La iglesia de las cuatro paredes es mística, pero la iglesia del reino es espiritual. La iglesia del reino es espiritual. No se aísla del mundo. No se distancia del mundo. No. Permea en el mundo, pero desde una realidad espiritual. Número 19. En la iglesia de las cuatro paredes, la gente espera ser arrebatada al cielo. La gente espera pasivamente ser levantada, ser arrebatada al cielo. En la iglesia del reino, la gente, los santos, trabajan activamente para traer el cielo a la tierra. En la iglesia de las cuatro paredes, la expectativa es que Cristo venga y nos lleve. En la iglesia del reino, la expectativa es que el reino de los cielos se expanda en la tierra. Y finalmente, número 20, la iglesia de las cuatro paredes espera ser rescatada para escapar de la tierra, mientras que en la iglesia del reino, la iglesia es equipada para gobernar con Cristo en la tierra. La iglesia es equipada para gobernar con el Señor aquí en la tierra. Amén, amados. Cada punto de estos podrían desarrollarlos, podrían trabajarlos. El propósito era marcar un contraste entre la mentalidad que se encierra en estas paredes, en estas estructuras que están en nuestro interior, que no están afuera, y el contraste con la mentalidad de reino que Cristo que quiere que su iglesia tenga para el avance de su propósito eterno. Así que bueno, creo que hasta aquí nos llegó el tiempo, ¿verdad? Creo que, no sé si me pasé un poquito, pero bueno, no sé, Apóstol Joyce, estoy a sus órdenes. Si tienen alguna consulta, si algo de lo que se ha mencionado ha sido comprendido, si algo no ha sido comprendido, aquí estoy para lo que usted disponga.